efectivos, dispuestos a atender una situación inicial del niño. Una persona que tiene el saber de una experiencia es aquella que espera sin predicciones y tiene la confianza para afrontar nuevas situaciones. El saber de la experiencia no es reproducir cosas, sino una escucha con más atención, de tacto y sensibilidad. Cuando los niños traen historias inesperadas de sus vivencias diarias, estas son muy valiosas y hay que escucharlas. El saber experiencial no es un contenido, se parece a una intuición. Tampoco es un manual, sino la capacidad de hacernos preguntas interesantes y que las personas que están con nosotros se hagan también preguntas. Hoy en día tienen muy poca capacidad para hacerse preguntas de lo que pasa o pasó, es decir, tienen muchas estrategias, pero poco saber. Más allá, más que hallar problemas o soluciones, investigar es construir vínculos con las personas, porque si no hay vínculos, no hay nada, solo información o resultados vacíos, como si fuera una fábrica. He ahí la importancia de la formación de vínculos. Cuando estamos en investigación, no es comprender a alguien como si estuviera fuera de la verdad, sino más bien relatar o contar las preguntas que a mí como investigador me han despertado curiosidad. Yo no puedo comprender la experiencia de alguien, pero puedo consultarle las diferentes situaciones que vivió, lo cual me permitirá narrar esa experiencia de la relación de esa persona y yo. Pero cuando salimos de la relación y rompemos el vínculo que nos unía, dejamos de escuchar al otro y podemos caer en el error de juzgar o diagnosticar. También no hay que pretender conocerle a la otra persona, porque se le sustrae o roba sus propios deseos o necesidades. Y lo que se logrará es un distanciamiento y ya no podremos ver su singularidad o cualidad que lo hace único a ese ser. Entonces, investigar es estar en relación con los demás y cuando investigamos en realidad estamos investigando cómo es la relación que tenemos, compartir las dudas que aparecen, qué relación tiene alguien con su propio ser, cómo nos afecta, qué nos da a pensar y si es necesario que ese alguien se vuelva una experiencia para mí. Mi relación con ese alguien me permitirá abrirme de una forma receptiva para cuestionarme o incluso plantearme el significado de la pedagogía. Llegar a preguntarme, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué es enseñar? ¿Qué es educar? ¿Qué es la escuela? Dejar que el otro se vuelva una experiencia para mí. Por eso es importante vivir el encuentro como una experiencia, como algo imprevisto, un acontecimiento transformador de desconocidos, en el que debo respetar su singularidad, es decir, no invadir su misterio. En una relación en una relación ya no soy yo el más importante, sino la relación, dando paso a que se pueda expresar, a que algo nos pase juntos, a dejarse tocar, dejar que lo inesperado del encuentro con el otro nos afecte y deje huella, sin imponer mi mirada, sino esta debe encontrarse con la mirada de los demás. Ya, profe. Gracias, Estefanía, por tu regalo. Gracias. Gracias por tu reseña. Gracias. ¿Hay algo de lo que has escrito te haya tocado especialmente o te haya hecho provocado alguna inquietud, algo especial, algo más significativo? Inquietud no, pero más bien como que sí, fue ¿qué será? Volver a ver la clase, pero de una manera más profunda. Por ejemplo, esto de respetar ¿cómo sería? El
el misterio de cada persona. Ajá. O sea, no pretender que todos seamos iguales, sino más bien respetar la singularidad de cada persona y desde ahí partir. Eh, Eso es lo que más me gusta y trato de ponerlo en práctica también, porque creo que es lo más difícil, respetar la Esta, opinión de los demás. esta cuestión de no invadir el misterio del otro, ¿no? Que has dicho. Muy bien, Estefanía, muchas gracias. Muchas gracias, muy bien, perfecta. Es una reseña perfecta. ¿Quién sigue? Venga. En la reseña ya se nota el estudio que una persona ha dedicado, ¿no? Ya se nota ahí la comprensión, la escritura, ¿no? Incluso la creación, la invención. ¿Y quién sigue? Tatiana, ¿sigues tú? Ya, profe. Vale. Las demás, los demás, por favor, encended las cámaras. Ya, para aprender no podemos confiar en la experiencia o del conocimiento que hemos adquirido, ya que siempre debemos estar abiertos a que se den nuevas experiencias. No cerrarse, ya que si tenemos más experiencia, podemos comprender lo imprescindible o todo aquello que nos deje huellas. Nos permite ser más sensibles y acoger las situaciones tanto de los alumnos como de los profesores. El saber de la experiencia nos permite esperar sin predicciones, estar siempre dispuesto para acoger nuevas ideas, conocimientos, escuchar, prestar más atención, estar atento a la espera de lo inesperado, de lo que pueda ocurrir en aquella experiencia que se pueda vivir. En la educación, el investigar se refiere a preguntarse cosas, lo que nos pasa, cómo nos sentimos, qué ha cambiado en nosotros cuando hemos vivido una experiencia, ya sea esta buena o mala, saber si las demás personas tienen algo de experiencia en ciertos aspectos que deseamos conocer. Se puede decir también que la experiencia está en relación con la otra persona, se debe crear vínculos con ellas, ya que si no existen vínculos, no habrá nada. Tal vez la información se puede olvidar fácilmente con el paso del tiempo, por eso es importante que creemos estos vínculos para dejar huellas o marcas que se puedan recordar toda la vida. Investigar en una experiencia no se refiere a comprender cómo se siente alguien, sino relatar o hacer preguntas que se han despertado en ese momento al encontrarse en contacto con la persona, el significado o el aprendizaje que esa persona ha dejado en nosotros, narrar la relación que se ha creado entre esa persona y uno mismo. En la educación, la investigación se da mediante la comprensión de la relación que existe en el aula por medio del investigador, ya sea con los alumnos, los profesores y las diferentes materias que se dictan en el aula. Esta relación que se da en la experiencia vivida es algo imprevisto que siempre nos transforma y nos deja una huella, nos ayuda a cuestionarnos y a darle sentido a nuestra vida. Muy bien, Tatiana, Ya, fantástico. Gracias. ya, profe. Algo se te quede como resonando, como un eco de todo Que lo que la has dicho. experiencia, Perdón. ya, que la experiencia nos ayuda a, a cuestionarnos cómo nos sentimos en ese momento, a darle sentido a nuestra vida también. Claro, porque quizás quizás es cuestionarnos sobre si algo tiene sentido, lo que nos permite dar sentido o vivir cosas con sentido. Quizás es esa, ¿no? esa capacidad de preguntarnos. Y lo del vínculo, ¿no te ha llamado la atención lo del vínculo? Que lo has nombrado varias veces. Y también Lo de la relación. es importante. Claro, ¿no? Decía Tatiana que es en el vínculo donde recibimos huellas, marcas.
¿no? Es en el vínculo donde nos transformamos. Claro, es que es así, es así. O sea, es en la relación con los demás, es en las relaciones que mantenemos con los otros, donde se nos imprimen cosas en el cuerpo, ¿no? Sí, signos, ¿no? Donde nuestro cuerpo se conmueve, ¿no? Se altera, se transforma. Nos transformamos siempre en relación con, pues en la investigación, lo mismo. En la investigación, lo mismo. Es en crear relaciones y mantenerlas. Tatiana, ¿algo más quieres compartirnos? No, profe. Muy bien. Buen trabajo, Tatiana, gracias. ¿Quién sigue? Karen, ¿sigues tú? ¿Estás ahí, Karen? Perdón, es que mi internet está mal. A ver, las experiencias no son planificadas y gracias a ellas podemos tener nuevas lecciones, nuevos conocimientos que nos hacen afrontar nuevas situaciones y de igual manera nos transforman en ser personas más empáticas con el resto y llegar a conocerlos más. A ver, las relaciones educativas nos dan la oportunidad de conocer también nuevas experiencias de nuevos compañeros, así como de niñas y niños, y la oportunidad de conocerlos como personas y conocer más estrategias de cómo acercarnos a ellos. Karen, muy floja, ¿eh? Una reseña muy floja. Yo te pediría que volvieras a revisar la exposición y la vuelvas a hacer. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Vale, Karen? ¿Podrías hacer eso, por favor? Sí. Vale. Bien. ¿Quién más? Yo, profe. Eric, vamos allá. Te escuchamos. A ver. Dice, no está muy bien estructurada, pero espero que me entienda algo. Dice, no solo es pensar, sino de cuestionarnos nuestro pensar. Esto es muy importante para después proceder. Si no existe un cuestionamiento empático, somos presas fáciles del ego y las emociones impulsivas y negativas. Investigar es un término que va mucho más allá de buscar, de descubrir y comparar. Investigar debe partir principalmente del entender como valor humano, más no como un contenido o saber. De ahí que en la investigación sea sobresaliente el respeto a entender que no podemos confundir el criterio de que todos somos iguales. Esto se debería usar en un contexto para fomentar los principios éticos y morales. Aunque en un nivel general podríamos decir que todos somos diferentes y maravillosamente complementarios. La investigación en la educación es un vínculo entre buscar el bien y pensar el buscar. Esta herramienta poderosa no solo queda dentro del ámbito educativo, tiene una implicación positivamente amplia en la interrelación de todos los individuos y usar este medio para buscar un mundo mejor. Bueno, no, muy mal porque no ha sido una reseña, Eric. Ha sido tus opiniones personales. No, hay que hacer la reseña de la clase, ¿vale? Así que, por favor,
te ves la exposición, ¿vale? Y haces la reseña. No se trata de tus opiniones, se trata de la exposición teórica, ¿vale? De escuchar y comprender la exposición teórica. ¿De acuerdo, Eric? ¿Podrías hacer eso, por favor? Ya, profe. Vale, gracias. Joana, ¿estás? Sí. Vamos allá. A ver, la experiencia nos deja lecciones, enseñanzas que nos sirven para las ocasiones en las que tengamos que ponerlas en práctica. Pero para que esta lección sea verdadera o real, debemos suspender nuestro conocimiento, que va de mano con la investigación que realizamos dentro del aula y clases, y nos ayuda a encontrar respuestas a lo que buscamos. También intervienen en nuestras acciones que van de mano con adquirir el conocimiento. Pero tenemos que tener en cuenta que para ser alguien experimentado, no necesariamente se confía en su experiencia adquirida, ya que cuanto más estemos abiertos a lo imprescindible, no nos hace más seguros de nosotros mismos, sino que nos vuelve más sensibles, predispuestos a entender las novedades que nos traen los niños, Muy bien. docentes o en general en el ámbito escolar. Ya. Bien. Bueno, ahí podrías haber, te faltan algunas ideas, ¿no? por plasmar y por desarrollar. Pero a partir de lo que has escrito, ¿hay alguna cosa que tal vez te haya resultado más significativo, perdón, más, no sé, que te hayas quedado dándole vueltas, Joana? Queríamos que... ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. Que no necesariamente digamos que tenemos que ser alguien experimentado, por así decir, sino que las experiencias que adquirimos o a veces estar, digamos, abiertos a esas experiencias nos permiten adquirir ese conocimiento. No sé si me di a entender. Bueno, más o menos, más o menos. Sí, te refieres a que cuanta más experiencia contamos, ¿no? Con más experiencia contamos, o sea, tener experiencia quiere decir estar abiertas o abiertos a nuevas experiencias, ¿no? ¿Te refieres a esa idea? Sí, eso mismo. Venga, ¿alguien más? Voluntariamente, ¿alguien quiere compartir su resumen? Lady, ¿te parece? Ya Muy le bien. hice. El saber de la experiencia. El proceso de enseñanza es estar a la espera de nuevas cosas a las cuales seamos capaces de sentir, percibir y ver el cómo actúa dentro de nuestro desarrollo como docentes. Mientras más experiencia sumemos, estamos más abiertos a lo imprescindible, ya que esto nos vuelve más sensibles. Una persona que se aferra a nuevas experiencias no podrá esperar nuevas situaciones sin predicciones. Hay que aprender a tener una escucha con más tacto, con más atención. Las cosas inesperadas son valiosas y esto nos podría generar una historia fascinante dentro de nuestras vidas. Los saberes experimentales no son un contenido, sino que es una intuición al preguntarnos algo interesante y permitirnos que las personas que están en nuestro alrededor se relacionen, saber preguntar por lo que están pasando, construyendo grandes vínculos con la persona. Así como el amor es fundamental e indispensable dentro de un salón de clases para poder estar en contacto con los niños y niñas.
Al investigar, no debemos tratar de comprender a los demás como objetos. Lo que podemos hacer es narrar, relatar las huellas y crear preguntas que nos ayuden a crear una relación que nos permita conocer a las personas y saber si tenemos alguna relación en común sin juzgar, ya que investigamos relaciones y no objetos. Pues en el momento que juzgamos o describimos, dejamos de mantener una relación, generando una distancia. Todo esto nos deja una huella, ayudándonos a dar un buen significado a las cosas. Los docentes debemos respetar y permitirnos descentralizarnos, ya que es necesario para que la otra persona con la que estemos interactuando se manifieste y sepa que estamos conmovidos y que nos ha afectado el tema de conversación. Muy bien, Lady. ¿Qué hay de lo que has dicho que subrayarías? Algo que te haya llamado la atención. Que al estar abierto a nuevas experiencias, todos podemos crear más enseñanzas. No sé si me haría entender. En tu texto hay un momento que dices abierto a lo imprescindible. Eso habría que cambiarlo. ¿Sí? No es abierto a lo imprescindible, sino a lo imprevisible. ¿Sí? Lo imprescindible sería aquello de lo que no se puede prescindir. Lo imprevisible sería aquello que no se puede prever. Entonces es imprevisible. Y donde dices proceso de enseñanza, al comienzo de tu texto, en lugar de proceso de enseñanza, cámbialo por proceso de investigación. ¿Vale? Y ahora lee la primera línea, diciendo primero, en lugar de proceso de enseñanza, proceso de investigación. ¿Puedes leerla ahora? Ya. El proceso de investigación es estar a la espera de cosas a las cuales seamos capaces de sentir, percibir y ver cómo actúa dentro de nuestro desarrollo como docentes. Listo, muy bien. Muy bien. Gracias, Lady. Gracias, Lucy. ¿Alguien más? ¿Qué os pasa hoy? ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? ¿Estáis cansadas? ¿Parecéis cansadas? Hablamos de vivir el encuentro, ¿sí?, como una experiencia. ¿Sí? Hablábamos de que la investigación es, en primer lugar, lo que investigamos es las relaciones entre la profesora y los estudiantes, entre la investigadora y la profesora. Investigamos en esas relaciones. Y en esas relaciones lo que vivimos es la experiencia de ¿qué? La experiencia de la alteridad. ¿Sí? ¿Qué es eso de la alteridad? La alteridad es la diferencia. La diferencia. Lo que experimentamos es que el otro, los otros, son radicalmente un misterio. ¿No? Son una alteridad, son una diferencia, son algo desconocido y que, aunque tratemos de conocerlos, nunca podremos saber quiénes son y mucho menos reducirlos a una categoría, ¿no? O a un diagnóstico o a una etiqueta o ni siquiera a una descripción. ¿No? No podemos describir al otro porque si yo describo a Alberto, Alberto deja de ser un misterio.
Ya no me pongo en contacto con el misterio de Alberto, que es de lo que se trata, de abrirnos al otro, de que el otro es una diferencia. ¿Y que una diferencia de qué? Una diferencia de mi propio pensar, de mi propia conciencia. Por eso Alberto, siempre que llega al encuentro conmigo, es una diferencia, me sorprende. Si soy capaz, si soy sensible y puedo dejarme tocar por Alberto, dejarme tocar por el otro, dejar que el otro me conmueva, me afecte, podré darme cuenta que Alberto es siempre un misterio que no puedo resolver. Por eso es la experiencia de la alteridad. Yo no puedo describir a Alberto, pero sí que puedo narrar, relatar la historia de mi relación con Alberto. Puedo narrar, contar, relatar el encuentro o los encuentros que he tenido con Alberto el niño o con Alberto el docente. Por eso decíamos que no podemos imponer nuestra mirada. ¿Cuándo imponemos nuestra mirada? Pues imponer la mirada significa que cuando miro a Alberto lo que veo es déficit de atención o retraso del aprendizaje. Eso es imponer mi mirada. Hacer experiencia de la diferencia es eso. Es que cuando Alberto viene al encuentro conmigo, cuando nos encontramos, como Alberto es un misterio, pone en duda mi mirada. Esa mirada que lo que hace es juzgar, etiquetar, se pone en cuestión. Y entonces, cuando mi mirada se pone en cuestión, esos diagnósticos y esas etiquetas, esos juicios, se caen. Por eso la mirada se desplaza, porque la mirada se mueve, ¿no? Se quita de los juicios. La mirada es como si tuviéramos la gafa de los juicios, ¿no? Y entonces lo que es normal en nuestra mente es tener las gafas puestas, las gafas de los juicios y de interpretar al otro o describirlo. Entonces, desplazar la mirada es quitarnos las gafas y dejar de mirar con esos diagnósticos, ¿no? Para poder ver lo que hay, más allá de esos diagnósticos, lo que hay en Alberto. Entonces, cuando dejamos de lado esa mirada, cuando esa mirada se desplaza, podemos preguntarnos ¿cómo vive el otro? ¿Cómo vive Alberto el encuentro conmigo? ¿Cómo vive Alberto su estar en el aula? ¿Cómo vive Alberto el aprendizaje de las matemáticas? ¿Cómo vive? Esa es la cuestión. ¿Cómo vive Alberto su relación con María? ¿Cómo el otro vive una circunstancia concreta? Estas son las preguntas que nos acercan a una investigación de la experiencia. ¿Cuál es la vivencia de alguien? ¿Cómo lo vive la profesora? La profesora Monse, ¿cómo lo vive ella? ¿Cómo vive ella esta actividad? ¿Cómo vive ella? ¿Cómo ha vivido el día de hoy en clase? Hoy, que he estado en las prácticas preprofesionales y he visto una circunstancia o una situación concreta y en lugar de diagnosticar o analizar o criticar esa situación desde mi mirada, el trabajo de investigación es desplazarme, quitarme de mi mirada para acercarme y preguntar acerca de la mirada de la profesora, de la mirada del niño,
de la mirada de los niños. Eso es, ese es el movimiento. Descentrarme, quitarme a mí misma o a mí mismo del centro. Yo ya no soy el centro en la investigación. En la investigación el centro es el otro. ¿Cómo vive el otro? ¿Cómo piensa? ¿Cómo siente? Esa es. Y entonces, en todo ese proceso, de lo que se trata, chicas, chicos, es de lo vivido que ha fraguado en mí, ¿no? En ti, en mí, si queréis, ¿vale? Si, por ejemplo, ya sabéis, lo vivido que ha fraguado en mí. Si buscamos fragua, ¿qué es la fragua? Pues fijad, la fragua es donde se forjan los metales, donde el fuego es avivado, donde un fuego se aviva, donde hay algo en nosotros que se enciende. Entonces, lo vivido que ha fraguado en mí es lo vivido que se ha encendido en mí, lo vivido que se ha iluminado. Por ejemplo, estoy haciendo prácticas investigando en un aula durante una semana. Bueno, pues en esa semana, de lo que he vivido en esa aula, ¿qué se ha iluminado en mí, en mi sentir, en mi pensar, en mi cuerpo? ¿Qué se ha iluminado? ¿Qué bombillas se han encendido? ¿No? ¿Y por qué? ¿Por qué se han encendido esas cosas? ¿Por qué esos fuegos? ¿Por qué esas inquietudes? ¿Por qué se han encendido esos deseos o esas preocupaciones? Eso es lo que tratamos de escribir, ¿eh? De hecho, vuestros relatos de investigación, de experiencia educativa significativa, ya hacen eso. ¿Qué estáis haciendo? Pues narrar aquellas vivencias y además esas vivencias que han despertado en nosotros. ¿Qué afectos, qué preocupaciones, qué inquietudes, qué luces, qué sombras, qué grises, qué oscuridades también? Eso es. Por eso hablamos también de la palabra sedimento. Sedimento, ¿sí? Sabéis lo que es el sedimento, ¿no? El sedimento es, por ejemplo, el pozo que se queda cuando, por ejemplo, os hacéis un té, ¿no? A veces el té está ahí, el vaso está lleno de agua y abajo quedan como unos hojitas diminutas. Eso es el pozo, ¿no? El sedimento, ha sedimentado lo que queda en el fondo, eso es. Entonces, el saber es lo que queda en el fondo de nosotros, como las hojitas de té o esos partículas del té que se quedan en el fondo de un vaso. Eso es. El saber de experiencia es lo que queda impregnado en el cuerpo, lo que se queda incorporado dentro de nuestro cuerpo. Experiencia sedimentada. ¿Cómo es que hay vivencias que se quedan en nuestro cuerpo y hay vivencias que no? Bueno, pues porque hay experiencias que les hemos hecho un trabajo de darles sentido, un trabajo de hacernos preguntas. Así es como las experiencias quedan en nosotras. Lo vivido es lo vivido reflexionado. Ese es el saber. ¿Qué es el saber? El saber es no solamente vivir cosas o experimentar cosas. No, no. Esas experiencias se convierten en saber cuando las hemos reflexionado. Es decir, las hemos
escrito, pensado, una vez, otra vez, las hemos escrito 2 veces, las hemos conversado, las hemos compartido. Entonces, esas experiencias, al ser convertidas en lenguaje, en palabras, quedan en nosotras como un pozo, como un sedimento. Un sedimento que se teje como un tejido, ¿no? como un tejido, se va tejiendo nuestra carne. Se va tejiendo nuestra carne. El hilo que teje es la palabra. Y tejiéndose, ese saber va componiendo una vida. Va componiendo una vida. Va formando el pozo, el sedimento, desde el cual se mira el mundo. Ese saber que hemos ido, no solamente vivido, sino además que lo hemos reflexionado, le hemos puesto palabras. Nos hemos hecho preguntas acerca de eso que hemos vivido. En ese proceso de hacernos preguntas, de pensar, de escribir, de conversarlo con los demás, de compartirlo, así es como se va formando en nosotras un pozo, un sedimento, un fondo, si queréis, un fondo desde el cual miramos el mundo. Miramos el mundo desde ese saber, desde ese pozo, desde ese sedimento que hemos ido construyendo o tejiendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, cuanto más reflexión, cuanto más lenguaje, cuantas más conversación, cuanto más trabajo de sentir y pensar lo vivido, pues mayor saber y por tanto, si tenemos ese saber en el fondo, entonces podemos ver el mundo desde distintos puntos de vista. A mayor saber, mayor capacidad de mirar el mundo. Porque miramos el mundo desde esa sabiduría. Desde esa sabiduría miramos el mundo, lo interpretamos, lo leemos, le atribuimos significado al mundo a partir de ese fondo hecho de saber. Un saber que ha sido tejido con las palabras a lo largo de nuestra vida. En ese sentido, investigar en educación es crear en nosotras, en cada una de vosotras, crear en nosotras un saber. Tejer, ir tejiendo poco a poco un saber personal. Personal en el sentido de que nace de nuestra propia entraña. Eso es investigar. Eso es investigar la experiencia educativa. Ir creando en cada una de nosotras una sabiduría que nos ayude a mirar el mundo y a mirar a los otros y a entenderlos y a tratar de cuidar la relación que mantenemos con esos otros y con el mundo. Por eso decimos que el saber es una manera de guiarnos. El saber que tenemos cada una de nosotras en nuestro cuerpo, saber que tenéis cada una de vosotras encarnado, incorporado, es el saber, una sabiduría que os ayuda a orientaros en la vida. Os ayuda a conduciros, a guiaros, a saber qué es lo adecuado o qué es más adecuado en cada situación. Y eso nos revela la importancia de este saber para la pedagogía. Porque el saber pedagógico es un saber de experiencia. Es decir, un saber que se teje en nuestro fondo, que vamos tejiendo con las palabras y las vivencias.
las palabras y las vivencias, poetizando la propia vida. Ese es el saber pedagógico, ese es el saber que nos ayuda a orientar nuestra práctica diaria. Entonces, fijaos, porque en ese caso, el saber pedagógico no está aquí, no está en un manual. En un manual no está. No está en un modelo o en unas instrucciones o en unas prescripciones, como si fuera una receta de un medicamento o una receta de cocina o unas instrucciones para montar un aparato. No, no, no. El saber no está constituido, el saber pedagógico, sino que el saber pedagógico lo elaboramos a través de lo vivido y de las palabras. Lo vivido y el pensamiento. Lo vivido y la escritura. Lo vivido y la conversación. Al relatar vuestras experiencias, en la tarea de la asignatura, cuando relatáis las experiencias, lo que estáis haciendo es convertir vuestras vivencias en un saber. Convertir lo que habéis vivido en un saber que se queda como un pozo en el fondo para poder orientaros en vuestra vida, pero también en la investigación y también en la enseñanza. Por eso, en esta investigación, en la investigación educativa, es muy importante el cuerpo. El cuerpo. Porque el cuerpo es el lugar donde se inscribe, ¿sí? Como si, donde se inscribe la historia singular. El cuerpo es donde, por ejemplo, donde las huellas, como habéis dicho en vuestras reseñas, el cuerpo es donde se imprimen las huellas de lo vivido. En el cuerpo es donde está el pozo, donde está el fondo, la sabiduría. No está en el cerebro, sino que está en la piel, en la carne. Cuando pensamos la experiencia, lo que hacemos es leer esas huellas, esas inscripciones, leerlas en busca de su sentido. Lo que estáis haciendo en vuestros relatos es eso, es tratar de leer las huellas que una vivencia ha dejado o dejó en vuestro cuerpo. Tratáis de leer esa huella en vuestro cuerpo. ¿Qué significa esta inscripción que dejó en mí aquella vivencia? ¿Qué quiere decir? ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo me ha formado? ¿Cómo me ha cambiado? ¿Cómo la puedo interpretar? ¿Qué puedo comprender de esa huella? ¿Qué me dice? ¿A dónde me lleva? Entonces, cuerpo, experiencia, lectura. Leemos esas huellas. Al leer, ¿qué es leer? Leer, en su sentido más etimológico, es alumbrar el sentido de lo vivido. Alumbrar el sentido. Leer es recoger. De hecho, esa es la etimología. Leer viene de legere, en latín. ¿Qué es legere? Pues legere viene de recoger leña. Legere viene de leña, la leña, los troncos para hacer fuego. Legere viene de ahí, viene de recoger la leña para calentarnos, para iluminarnos, para hacer fuego, para hacer una hoguera. Entonces la lectura es esa, es eso, ese recoger, esa lectura, esa preguntarnos por el significado de las cosas.
¿Dónde recogemos dónde nos preguntamos por el significado de las cosas? Pues cuando hacemos de la práctica una experiencia. Sí, la práctica no es aplicar cosas, no es aplicar estrategias o implementar tecnologías. No, eso no es la práctica. Eso es la utilidad, eso es la industria. Eso es la industria. Eso es la fábrica. Pero en educación, de lo que se trata es de que la práctica se convierta en experiencia. Es decir, que nuestra práctica de enseñanza o vuestras prácticas preprofesionales se conviertan en algo que deja en mí una marca, una inscripción en mi cuerpo, algo que me descoloca, algo que desplaza mi mirada, algo que genera una ruptura con lo que yo creía conocer, con lo que yo creía dominar, con mis propias palabras, rupturas con mi propia mirada, con mi propia manera de escuchar, con mis propias interpretaciones. Esa es la experiencia educativa. Una experiencia educativa rompe con mi propia identidad. Una experiencia educativa interrumpe lo normal, lo que yo consideraba normal, lo interrumpe. Rompe lo convencional, lo familiar, me separa de lo familiar, de lo conocido. Eso es la experiencia educativa. Y eso es lo que investigamos. Investigamos esa ruptura, investigamos esas interrupciones. Y para eso, la práctica debe ser considerada experiencia. Es decir, debemos sensibilizarnos a que algo de la práctica nos interrumpa, nos ponga en cuestión, nos rompa, nos tumbe, nos desplace, nos conmueva, nos afecte. Por eso decimos en pedagogía que la educación no es la aplicación de un plan. No es la aplicación de un plan. No, la educación no es la aplicación de un plan, sino que la educación es la educación, bueno, no sabemos lo que es la educación. De hecho, la educación es un concepto abierto y el pensamiento depende, la libertad, el pensamiento y la verdad y la justicia dependen de que el concepto de educación no esté cerrado, no esté definido ya completamente, no, porque es un concepto abierto. Lo que sí que podemos decir es, desde este punto de vista de investigar la educación como experiencia, es que educar la educación busca vivir, fijaos, no es la aplicación de un plan o de un programa o de una estrategia, eso no tiene nada que ver con la educación. Eso tiene que ver con la industria, con la productividad, con hacer que las niñas y los niños produzcan resultados, con hacer que las niñas y los niños sean fabricantes de aprendizajes, fabricantes de información, acumuladores de conocimiento. Pero eso no es la educación. Ya hemos dicho que la educación se acerca más a una ruptura, una interrupción, un afecto, algo que me conmueve, algo que me altera mis modos de pensar, mis modos de mirar, mis modos de escuchar, mis modos de acercarme al otro. Los pone en cuestión, los pone en duda. Eso es la educación. Interrumpir lo familiar, separarnos de lo conocido. La educación busca vivir las cualidades de lo educativo en su propio quehacer. La educación, por eso, es situacional, es concreta y es deliberativa. Es decir,
¿Qué quiere decir que sea situacional? Pues que la educación no es algo abstracto y general, sino que se revela en situaciones concretas y con personas concretas. Algo es educativo con Alberto o con la clase del paralelo 1 o con este grupo de niñas y niños. Es educativo con ellos, con ellos. Es educativo hoy, en este momento, pero no en general, no en general. Una práctica es educativa dependiendo de la situación y de las personas y del momento. ¿Qué quiere decir? ¿Qué implica? Pues eso implica que en la investigación, como en la práctica, estamos siempre preguntándonos ¿qué es educar? ¿Qué es? ¿Qué significa? Siempre estamos preguntándonos si esta acción, si esta actividad, si este encuentro es educativo o no lo es. ¿Ha sido educativo o no lo ha sido? Esta clase será educativa, es educativa. Siempre estamos preguntándonos por si lo que vivimos, eso no. Por eso eso no es educativo. Por eso la educación es deliberativa. Es decir, hay que deliberarla. Es decir, hay que reflexionar para decidir o para preguntarnos si un hecho o una acción o una palabra es educativa o no lo es. Siempre hay que estar preguntándonos eso. ¿Esto es educativo? ¿No lo es? ¿Esto ha sido? Entonces, la educación está del lado de la vivencia, de la recepción, de recibir, de vivirlo. La educación es algo que se vive, no es algo que se aplica, no es una acción propositiva, no es una propuesta de acción. Digo, la educación. Educar no tiene que ver con aplicar ni con implementar. No, la educación no es algo que se aplica. No es una idea o una estrategia que yo aplico a los niños, que yo propongo. No es una proposición, no es un propósito, no es un objetivo la educación. Cuando la educación tiene un objetivo, ya no es educación, es domesticación o adiestramiento o utilizabilidad o función. ¿Sí? Ya no es educativo, sino que es productivo. Tiene que ver ya con el mercado. Entonces decíamos que la educación se vive. ¿Qué es la educación? Pues, ¿cómo podemos definir la educación? A través de una experiencia, a través de un relato, de algo que contamos, de una narración. ¿Cómo podemos definir la educación? Pues yo puedo definir la educación a través de contaros una experiencia que he vivido. Esto fue educativo por tal motivo. Yo viví esta situación y me pasó aquello, por eso pienso que esto fue educativo. O por esto pienso que no fue educativo. Por eso la educación se recibe, es una vivencia, se vive. Tiene que ver con lo que recibimos. La educación llega de improviso. Es un acontecimiento. Voy terminando ya. El peligro, entonces, está en considerar la educación como intervención. Eso es un peligro. Cuando consideramos que educar es intervenir, como un médico interviene en un paciente o como un soldado interviene en el ataque a un pueblo, ¿sí? Eso son intervenciones. No. Esto es un peligro, porque cuando consideramos que educar es intervenir, entonces olvidamos
Porque fijaos, intervenir es yo tengo el poder de intervenir. Intervenir es eso. Alguien tiene un poder y lo utiliza para intervenir sobre alguien, ¿no? Sobre los otros. Eso es un gesto de dominación. En ese momento, la educación ya no es una vivencia, porque la vivencia es no acción, sino pasividad, receptividad, apertura. Quien interviene está cerrado, porque ya conoce lo que va a pasar. Interviene para generar un cambio, para cambiar algo o a alguien. Entonces la educación se olvida de que las relaciones educativas son experiencias que nos suceden, o sea, que vienen a nosotros, que nos atraviesan y que en consecuencia debemos recibir, abrirnos a ellas. Entonces, este es el peligro, que cuando consideramos la educación como una intervención, como intervenir en el otro para cambiarlo o intervenir en una cierta realidad para cambiarla, en ese momento estamos olvidando que la educación es recepción, receptividad, pasividad, sensibilidad, apertura. Estamos olvidando la educación como vivencia. Ya, la educación ya no es una vivencia. Podemos entender la educación como vivencia o como intervención. Si la entendemos como intervención, entonces estamos perdiendo la cualidad que la educación tiene, la cualidad de viva, de la educación como algo vivo, como algo abierto, como algo imprevisible. Cuando consideramos la educación como intervención, entonces ya está todo planificado, ya está todo programado y en consecuencia ya no podemos vivir nada, porque vivir es abrirnos a lo que es imprevisible, a lo que nos sorprende, a la alteridad, como hemos dicho antes, a la llegada de la diferencia. Por eso es un peligro considerar educar como intervenir. Porque entonces lo que hago es una mirada de poder, de dominación, de control, de vigilancia. Lo que hago es tratar de cambiar al otro o a la realidad para que el otro o la realidad se ajuste, se adapte a una idea, a una categoría, a un orden que tengo yo hecho en la cabeza, a una imagen. Entonces lo que hago es cambiar, tratar de cambiar a los demás para que se ajusten a una imagen que yo tengo hecha en la cabeza. Eso es intervenir. Intervenir es eso. Por eso, para intervenir, lo que hacemos es diagnosticar. ¿Y diagnosticar qué es? Muy sencillo. Comparar a alguien con un modelo, con una idea de normal. Si usted no se ajusta a la idea normal que yo tengo de estudiante normal, o de alumno normal, o de niño de 8 años normal, si usted no se ajusta, no se adapta a esta imagen, entonces lo diagnostico con una patología. Usted es un anormal, no se ajusta a lo normal. En consecuencia, debo intervenir sobre usted para hacer que se ajuste a lo normal. ¿Qué pasa? Que lo normal es una ficción. Lo normal es una ficción, es un conjunto de ficciones que un Estado o que un determinado orden o que una instancia de poder decide. Lo normal es un cuento, una ficción, una mentira, un engaño. Un engaño que interesa a unos bienes económicos, políticos, de producción, mercantiles, etc. Civilizatorios.
En cambio, nosotros aquí estamos entendiendo la investigación no como intervenir para cambiar algo o a alguien, sino investigar como un abrirse a la escucha, abrir nuestra escucha, aprender a escuchar. Abrirse a la escucha. ¿A la escucha de qué? De lo que nos sucede realmente. Eso es. Eso es. Investigar en educación se trata de abrirnos a lo que nos sucede en el aula. Abrirnos a lo que nos sucede en la relación con la profesora. Abrirnos a lo que nos sucede como investigadores, como educadoras en formación. Eso es investigar. No intervenir, sino abrirse a la escucha. Abrirse a la escucha de lo que nos pasa, de lo que nos acontece y de lo que eso que nos pasa, eso que nos acontece, ¿qué significa? Verdaderamente, ¿qué significa? Eso es lo que escuchamos. Escuchamos las huellas que una experiencia deja en nuestro cuerpo y escuchamos lo que esas huellas significan. ¿Qué significa? Bien, hasta aquí. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Vale, chicas, chicos, no sé si algún comentario, alguna reflexión, algún subrayado que habéis hecho, algo que os haya llamado la atención, alguna duda, una consulta que tengáis. Profe, usted Sí. hacía referencia a que la educación, o sea, no es la aplicación de un plan, ¿verdad? Entonces, podría decirse también que podría ser la libertad de pensamiento. No es solo la aplicación de un plan, es la aplicación de un plan, no se puede, no, claro que en educación tenemos planes, claro, pero es tan importante tener un plan como tener libertad de pensamiento, como profesora. Ya. Es tan importante tener un plan como poder abandonarlo y crear otro en cualquier momento. Eso es liberar el pensamiento. Tu pensamiento no puede estar prisionero del plan. ¿Me sigues? Sí. Entonces, tu pensamiento tiene que permanecer libre del plan, con la capacidad de moverse hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, en diagonal, hacia adelante, hacia atrás, y no quedarse prisionero del plan. No, no, no. Está bien tener un plan, pero el pensamiento es la capacidad que tenemos para discernir, decidir qué es adecuado en cada momento, porque las circunstancias en un aula son cambiantes y los otros son cambiantes, son sorpresivos, imprevisibles. Por eso el pensamiento tiene que estar entrenado en la libertad. ¿Sí? Sí, sí, profe. Gracias. Gracias a ti. Profe, una pregunta. Sí. Cuando queremos imponer nuestra mirada hacia algún niño que tal vez no deje mostrar su interior, ¿cómo podríamos imponer esa mirada así, imponernos, como usted dice, las gafas de la crítica? O sea, ¿cómo podríamos nosotros llegar al niño para poder generarle confianza? O sea, tu pregunta es ¿cómo transmitir confianza a un niño o a una niña? Sí, ¿Es eso? ¿cómo transmitirle la confianza para poder imponer la mirada y descubrir sus problemas? O sea, lo que pasa es que
son cosas contradictorias porque imponer nuestra mirada elimina la confianza. O sea, ¿cómo le podría decir? O sea, ay, no lo entiendo. A ver, imponer la mirada, o sea, dejarnos tocar, como usted dice, abrirnos a descubrir al niño. Ah, entonces es no imponer la mirada. Ya, no imponer la mirada. Ya. Claro, porque una imposición es yo coloco sobre ti la manera que yo tengo de mirar. Por ejemplo, yo te miro a ti con imponer mi mirada es, pues, usted es que María Uxi es hiperactiva, o es que María Uxi es problemática, o es que es una mala estudiante, o es que es inmigrante, o es que es de la costa, o es que es de aquí, o es que es de allá. Eso es imponer la mirada. Imponer la mirada es justo eso que tú dices, no abrirnos. No abrirnos. Entonces, fíjate, como cuando imponemos la mirada sobre alguien, cuando alguien impone la mirada sobre nosotros, es decir, nos juzga, nos diagnostica, nos etiqueta, nos convierte en un problema o en un obstáculo. En ese momento ya no podemos sentir confianza hacia esa persona. No podemos confiar en esa persona, porque esa persona no se abre a nosotras, no se deja sorprender por nosotras, no se deja decir por nosotras. No nos escucha, no nos mira en realidad. Solo mira sus prejuicios, sus especulaciones, sus presupuestos. Solo no me ve a mí, ve los presupuestos que esa misma persona está proyectando en mí. Es como si me tapara con sus prejuicios. Es como si me tapara con sus fantasías y ya no me ve. Y yo eso lo puedo sentir, eso yo me doy cuenta. Yo me doy cuenta cuando alguien no me está mirando, cuando alguien solo me ve a mí como un útil o como una herramienta o como un diagnóstico o como una enfermedad o como un problema. Entonces, claro, es obvio que yo ahí no voy a confiar en esa persona que hace todo eso conmigo. No, ¿en quién vamos a confiar? Pues vamos a confiar en aquellos que realmente nos dan tiempo y nos dan un espacio. En esas personas son en las que confiamos, en las que nos dan tiempo y espacio, en las que en las que se acercan a nosotras para escucharnos, en las que se abren a que algo les pase cuando se encuentran con nosotras. En esas personas son en las que confiamos. ¿No te parece, Mariucci? Sí, profe, muchas gracias. Y otra cosa, esto que usted dice que la educación, no existe definición para la educación, que no debería debería estar cerrada, esta educación no debería estar cerrada, sino abierta. Eso Porque es. tendría que irse descubriendo. O sea, Claro. todas estas leyes y todo esto que ponen en el Ministerio de Educación no debería estar planteado firmemente, sino debería estar abierto constantemente para ir descubriendo, ¿verdad? Eso es, eso es. ¿Qué pasa? Que el Ministerio y las leyes lo que suelen hacer es definir la educación según unos intereses económicos, según unos intereses civilizatorios, es decir, según unos intereses de domesticación. Entonces, la educación, cuando se define, es peligrosa, porque entonces se elimina la diferencia, se elimina la pluralidad. ¿No? Entonces, todo el mundo tiene que formatearse como clones, como réplicas, ¿no? Como si fueran todos iguales, todos clones, réplicas, repeticiones del mismo modelo. Por eso es peligroso el modelo en pedagogía y por eso es peligroso las leyes estatales, porque no nos dejan pensar. Imponen, eso sí, imponen una mirada.
imponen una definición, imponen una forma de vida. Es como los modelos y las leyes te están diciendo cuál es la forma de vida normal, correcta y adecuada. Las que no se ajustan a esa forma de vida que la ley o el modelo dicta, entonces esas formas de vida son infravaloradas, son menos, son excluidas o se les aplica un tratamiento, se les aplica un plan para corregirlas y que se ajusten a la norma. No, la educación no puede ser eso nunca. ¿Por qué? Porque la educación precisamente se trata de la diferencia, se trata de la singularidad, de que de respetar y atender lo único e irrepetible que hay en cada existencia. En cada una de nosotras hay algo, cada una de nosotras somos únicas e irrepetibles. Entonces, por eso no puede haber un molde, un modelo, una norma para todos lo mismo. No, no, no. De lo que se trata es justamente de que haya diferencia, de que haya apertura, de que tengamos la posibilidad de inventar en cada día, cada curso, con cada persona, una experiencia significativa. Y eso no puede regularse desde la macropolítica. Aunque eso es lo que siempre ha sucedido y siempre sucederá. Lo importante es que nosotras nos demos cuenta de que, aunque eso esté ahí, luego en nuestras aulas hacemos micropolítica, no macro, micro. Entonces, aquí hacemos cosas concretas. Está bien, hay unas leyes y hay unos modelos por encima de mí, desde luego. Hay unos sílabos y unos programas y unas cosas que lo que hacen es homogeneizar para que todos seamos controlables, vigilables, que todos somos iguales. Entonces, lo que hacemos... ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, si todos somos iguales, somos mucho más fácil controlarnos y hacernos productivos. Entonces, eso está ahí, eso siempre va a estar ahí. Ahora, con nuestros niños y nuestras niñas, con nuestros jóvenes, haremos lo que tenga sentido para cada una de nosotras. Lo que sea realmente significativo para cada una de nosotras y para los niños que tenemos delante. Por eso no es la aplicación de un plan, porque el plan es general, para todos el mismo, independientemente de tu cuerpo, de tus afectos, de tus conmociones, de tu historia, de tu biografía, de tus circunstancias, independientemente de eso. Por eso no es aplicar un plan y por eso tampoco es intervenir. Intervenir es lo mismo, intervenir es aplicar una norma, es bajar un modelo. Y quien no se adapte se excluye o se patologiza. Se diagnostica y se le aplica un correctivo. Entonces, en educación, por eso la educación, el concepto de educación, cada una de ustedes tiene que ir elaborándolo. Tiene que elaborar cada una de ustedes su propio concepto de educación. El concepto de educación que para ustedes, para cada una de ustedes, tenga sentido, sea sensible. Esa es vuestra responsabilidad. Y, como es evidente, a medida que vayáis estudiando y a medida que vayáis viviendo, pues ese concepto irá mutando, padeciendo modificaciones, ampliándose, acortándose, cambiando, ¿no? Cambiando a lo largo del tiempo, de vuestras vivencias, de vuestras conversaciones, lecturas, escrituras. Ese concepto va a ir metamorfoseándose. Y ahí os daréis cuenta cómo ese concepto está vivo, es un concepto vivo, no es un ideal estático, fijo, para todos el mismo. No, 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 es un concepto vivo que nace, como hemos dicho, del cuerpo, de lo incorporado, de nuestra carne, del sedimento, del pozo que dejan en nosotras las experiencias, ¿no? Las lecturas, la reflexión, la práctica.
un concepto vivo. Y lo vivo es por definición lo que se mueve, ¿no? Lo vivo aquí significa que se mueve, que puede cambiar. Eso es. Entonces es importante porque para educar, para enseñar, claro, yo no puedo, porque enseñar es algo, no es algo cognitivo, no es simplemente una herramienta, una estrategia como un computador. No es una máquina. La educación no es una maquinaria y yo no soy una máquina, yo no soy un robot. Yo cuando enseño, cuando hablo con un niño, con una niña o con un joven, cuando trato de compartir algún conocimiento o algún objeto cultural, ese objeto cultural debe estar vivo, debe estar lleno de deseo, debe estar lleno de pasión. Si no transmito con pasión, si no transmito con deseo, ¿cómo voy a esperar que se despierte el deseo de los niños o de los jóvenes? Si no hay deseo en mí, ¿cómo? ¿Cómo? Es imposible, es imposible. Sí, hay una manera. Hay una manera. Premio y castigo. Hay una manera. Obligar, imponer, dominar. Claro, cuando no hay deseo, hay dominación. No. Entonces, por eso el concepto de educación tiene que estar liberado para que vosotras actuéis con sentido, sintiendo la educación. La educación es lo que se siente. Vosotras tenéis que sentir la educación. Tenéis que creer, tenéis que tener fe en ese concepto de educación. Por eso tenéis que inventarlo. Por eso tenéis que decidirlo vosotros. Cada una. Sí, la idea de educación tiene que tener sentido para vosotras. Tenéis que creer en ella. Y eso no lo puedo imponer yo, ni un manual. Eso tiene que salir de vuestra propia reflexión, de vuestro propio sentimiento. Ostras, se nos ha pasado la hora. Más cosas, chicas, chicos. Tengo miedo, profe, pero yo anoté, no sé si, ojalá no la embarre de nuevo, yo anoté que es obvio que debe haber un plan en la educación mediante el cual lograr los propósitos del aprendizaje, pero el plan no debe ser visto como una finalidad de la educación. Bueno, claro que tenemos un plan. Yo tengo un plan, pero yo tengo un plan, desde luego que tengo un plan. Pero, ¿qué pasa? Que yo no sé lo que va a pasar en el aula. No lo sé. Yo no sé cómo venís. Yo no sé si... Yo tengo que estar abierto a que mi plan no funcione. ¿Por qué? Porque a veces que el plan no es que no funcione, es que yo creo, antes de aplicarlo, digo, hoy vamos a variar porque percibo que lo que tengo planificado no es lo adecuado. Eso es lo pedagógico. Lo pedagógico está ahí. Lo pedagógico no está en aplicar un plan perfectamente. No, eso es la industria, eso es la fábrica, eso es el trabajo. Pero la educación tiene que estar abierta a lo imprevisto. ¿Por qué? Aquí somos 30 personas. 30 personas son 30 diferencias, 30 alteridades, 30 misterios, 30 vidas, 30 biografías, 30 maneras de sentir, 30 maneras de inquietarse, 30 modos de escuchar, 30 modos de interpretar. Hay una pluralidad y una riqueza fascinante que no podemos perder. El plan elimina la diferencia, lo hace todo homogéneo, destruye la singularidad, lo singular, lo único. Y lo que hace es tratarlo a todo como homogéneo, como la misma cosa, todos iguales. Entonces, está bien tener un plan porque nos prepara, bueno, pues hoy vamos a la reseña, luego haremos esta actividad, luego haré una exposición y luego haremos otra tarea. Bueno, está bien, tenemos un plan, pero si yo simplemente me limito a ejecutar el plan,
fíjate qué feo es, ejecutar el plan. Entonces no voy a dejar espacio a lo singular. La experiencia es imprevisible, ya lo hemos dicho muchas veces. Entonces, si lo que nos interesa es que, si lo que queremos es que el aula sea un lugar donde podamos experimentar con el mundo, experimentar con el saber, experimentar con las relaciones, sorprendernos, descubrir, curiosear, entonces no puede haber un plan. No puede haber un plan. O puede haber un plan, pero ese plan debe ser algo, debe ser algo de lo que podemos zafarnos, soltarnos, desatarnos fácilmente, para poder atender lo singular. ¿Sí? El plan atiende lo general, pero no lo singular. En cambio, si lo que queremos es producir aprendizajes, como si los niños fueran trabajadores que tienen que fabricar conocimientos y obtener resultados, entonces sí, aplica el plan. Porque entonces tendrás niños que habrán adquirido mucha información y muchos conocimientos, tendrás niños que obtendrán resultados en las evaluaciones, pero nada les habrá afectado, nada les habrá atravesado, nada les habrá conmovido. Tendrás 30 robots, 30 autómatas, 30 máquinas. Máquinas de producir conocimientos, máquinas de producir aprendizajes, máquinas de producir resultados. Tendrás 30 máquinas, 30 máquinas. Si tú quieres máquinas, es decir, profesionales, fácilmente utilizables por el mercado, entonces hay que aplicar el plan a rajatabla. Si lo que queremos es que el aula sea un lugar donde descubrir, donde que el deseo tenga un lugar, donde se despierte el deseo de saber, donde se despierte la curiosidad, la inquietud, donde nos pasen cosas, donde nos hagamos humanos, en definitiva, un lugar de la sensibilidad, un lugar del compromiso con la cultura, entonces es mejor que el plan se convierta en algo secundario. Y nos abramos a la escucha, que es eso, dejar el plan de lado, ¿no? Y abrirnos a la escucha de lo que pasa y de lo que nos pasa. ¿Sí? Chicas, chicos, ¿alguna cosa más? Profe, yo tengo una consulta. Claro. Bueno, yo escribí acerca del cuerpo. Dice, el cuerpo es importante porque es en donde se inscribe la historia singular. No está en el cerebro, sino en la piel y en la carne. Impregnado la historia y la experiencia de lo vivido. Eso es. Pero me queda una inquietud. O sea, prácticamente aquí quiere decir que el cuerpo es más importante que la mente. Bueno, cuando hablamos de cuerpo, hablamos de todo en completo, de que no podemos diferenciar entre cuerpo y mente. Cuando hablamos de cuerpo queremos decir el sentir, ¿sí? El sentir. Es decir, que no solo somos una computadora que recoge información y aplica estrategias, sino que somos un corazón. Somos sentimientos que vienen y van. Entonces, de eso se trata, de que cuando estamos entre personas, lo importante es el corazón, es el cuerpo, ¿vale? Es el sentir, porque es en el sentir donde podemos conectar con las personas. Es a través del sentir
a las personas que tenemos cerca, sentir a las alumnas y a los alumnos, sentir a Alberto, sentir a Marta, sentirlos. Y sentir qué es lo adecuado. No ir al manual. A ver, voy a ir al manual a ver qué técnica tengo que aplicar. Como si fuera una computadora y como si los niños fueran robots. No. Dejar el manual, ¿sí? Dejar esa racionalidad abstracta y generalista para poder conectarme con mi propio sentir, conectarme con mi propio cuerpo. Y si yo me conecto con mi propio cuerpo y si yo siento mis sentimientos, entonces podré conectarme con los sentimientos de las niñas y de los niños. En caso contrario es imposible. O sea, si yo no me conecto con mi corazón y con mi cuerpo, con mis dolores, mis sufrimientos, mis recuerdos, mis ilusiones, mis alegrías, mis deseos, mis temores, si yo no estoy conectado con mi cuerpo, eso es mi cuerpo. ¿Cómo voy a conectar con los miedos, las alegrías, los temores y las ilusiones de un niño? Es imposible. A eso se refiere la investigación. A poner el cuerpo, no quitarlo. Durante décadas, lo que se ha hecho ha sido dejar el cuerpo fuera del aula, simbólicamente. Y lo que entra al aula es simplemente un cerebro, una máquina. A aplicar cosas, planificaciones para que los niños produzcan aprendizajes, produzcan conocimiento. Y entonces, eso es lo que Freire llamaba una educación bancaria, una educación opresora. No, aquí de lo que se trata es de que lo que haya en el aula sea una mujer o un hombre, o lo que sea, conectado con sus sentimientos. Un cuerpo con todas esas alegrías, miedos, enojos, dificultades, preocupaciones, proyectos, ¿eh? Todo eso. Conectar con eso para poder conectar con el otro. Es que si no es imposible. No se puede. Gracias, profe. A ti, Adriana. Muy bien. Me gusta mucho esa pregunta. Muy bien. Pues, sí, una pregunta muy rica. Más cosas, chicas, chicos. Vale, pues si no hay nada más, queda poco tiempo, quedan 15 minutos, pero bueno, por lo menos vamos a empezar este texto que podéis encontrar en el EBEA, que se titula Las conversaciones y los interrogantes. Es un texto un poquito más largo, creo, que los anteriores. Vamos a leerlo un poquito, ¿vale? Hoy. Así que abridlo, si no tenéis la suerte de tenerlo impreso, lo abrís y vamos a leer. A una voluntaria o voluntario que quiera leer. Fijaos, porque ya en el mismo título ya nos sirve como una magnífica descripción o definición, podría ser una definición de investigar. ¿Qué es investigar? Bueno, pues investigar es conversar e interrogarnos. O sea, ya podría ser una maravillosa, muy fructífera definición de investigar. ¿Qué es investigar? Bueno, pues conversar con las personas y hacernos preguntas juntas. ¿Quién quiere empezar? Pero también podría ser una definición de educación. ¿Qué es educar? Bueno, pues educar es eso. Es conversar y hacernos preguntas alrededor de un tema. Profe, una consulta. Sí, claro. Es que en mi EVA y yo no le veo, solo me salen 4 lecturas, 7. ¿Sí?
¿Cómo puede ser? Vamos a ver. Pero la suya no le veo. ¿No? A O ver. está en otro lado. No hay Sí, lectura. profe, no hay esa lectura en ¿No está? A ver, igual es que No, está no oculta. está. Igual es que está oculta. Claro, es que tenía abierto el paralelo 2, pero bueno, qué fallo. Perdón. Entonces, claro, nos quedamos en, es que yo quiero ser poeta. Bueno, pues aquí el que está subido es estar alerta. Está bien, también podemos leer eso. ¿Vale? Estar alerta, estar alerta. Además va muy bien para la defensa. Bueno, pues abramos ese, el estar alerta de Nieves Blanco. ¿Quién quiere comenzar, chicas, chicos? Bárbara, ¿estás ahí? Bárbara, ¿estás? Sí, listen. Bárbara, ¿te apetece leer? Claro. Vale, Ya. te escuchamos entonces. Cuando te canses, paras y continuará otra persona, ¿vale? Ya. Estar alerta. Nieves Blanco García. Ana, una alumna que ha estado en el aula de sexto durante su periodo de prácticas, me dice de Merced que está todo el tiempo alerta. Sabe cuando Carlos se ha descolgado, cuando Dani está desorientado, cuando Pilar está a punto de estallar. Saber qué hacer con cada una, en qué momento, quizás. Sabe estaparlos y hacer que vuelvan con ella. Fijaos, a ver, Ana dice, Ana es una practicante, ¿vale? Pues como cuando vosotras vais a la escuela a hacer prácticas. Dice Ana es una practicante. Ana, una alumna que ha estado en el aula, una practicante, está en el aula. Mercedes es la profesora del aula, ¿no? Es la maestra. Y Nieves es la escritora. O sea, en el aula tenemos a Mercedes, que es la profesora, a Nieves, que es la investigadora, que es la que escribe el texto, y a Ana, que es una practicante, ¿vale? Y a los niños, desde luego. Entonces, la practicante, Ana, le dice a Nieves, la investigadora, ¿qué le dice? Pues le dice que Mercedes, la maestra, le dice, es que Mercedes, la practicante, ha observado a la profesora. Y dice, es que Mercedes está todo el tiempo alerta. Dice, es que Mercedes sabe, Mercedes, la maestra, sabe cuando Carlos se ha descolgado, cuando Dani está desorientado, cuando los niños, cuando Pilar está a punto de estallar. Sabe qué hacer con cada uno. Y zas, dice, sabe atraparlos y hacer que vuelvan con ella, ¿no? Fijaos, ese saber es el saber de la experiencia del que hemos estado hablando. Bárbara, sigue, por favor. Ya. Sí, yo también he visto cómo está pendiente de todo y de todos, y cómo sabe esperar para buscar el momento oportuno para decir, para pedir, para recordar algo. Lo vivo con sorpresa y debo recordárselo, con envidia, porque me recuerda la dificultad que encuentro para ser consciente de las presencias de mis estudiantes en el aula. Cierto es que en la escuela hay mucho tiempo y más oportunidades para conocer a las criaturas y para tener información que facilite saber cómo pueden reaccionar
ante determinadas situaciones, qué les gusta o les disgusta. Pero en Mercedes veo algo más, algo que no me resulta fácil de nombrar. Tras el recreo vamos a la salida del teatro, un aula acondicionada para este tipo de actividades. Hoy inicia con una coreografía que ha preparado el maestro de educación física y que tienen que ensayar. Se monta un pequeño alboroto mientras las niñas y niños se colocan. Se ponen las músicas y el maestro les explica lo que van a hacer. Todos menos Nicole y Carlos, que están sentados en uno de los bancos que hay en el literal del aula. Mercedes, lateral del aula. Mercedes, que se ha percatado de ello, responde a la mirada interrogativa de Isabel, la maestra con la que comparte esta actividad del teatro, diciéndole que estos chicos no quieren participar. Les dejan estar. Al cabo de un momento, Nico se incorpora al baile y trata de convencer a Carlos para que le acompañe, pero no tiene éxito. Isabel, desde el otro lado del aula, viene y se acerca a Carlos, y tras una pequeña conversación, él también se suma al baile. Pero poco rato después, ambos se retiran y van a sentarse en uno de los bancos que rodean el aula. Nadie parece incómodo, ni las maestras ni los niños del grupo. Seguramente no es la primera vez, pero he tenido la oportunidad de ver en otras secciones que Nico y Carlos se muestran remisos ante la tarea en la que el cuerpo está muy presente. En un momento determinado veo que Nico se dobla sobre sí, enterrando la cabeza en sus rodillas. Después de un momento, Mercedes se acerca a él, le dice algo y luego se marcha para continuar organizando las actividades del resto del grupo. Hasta ahí, Lice. Vale, gracias, Bárbara. Ya, Lice. ¿Quién continúa? Un poquito. Un párrafo más. Yo, profe. Talía, adelante, te escuchamos. No le prenda la cámara porque está queriendo llover aquí. Vale, no te preocupes. Nico permanece en esa posición un rato largo, mientras el resto de niñas y niños forman 3 grupos para hacer una improvisación, un ejercicio que forma parte del teatro de creación, que es la modalidad que trabajan. Mercedes no les insiste para que se incorpore a un grupo, tampoco ninguna niña o niño se lo pide, y nadie hace comentario alguno. Aunque alejado de la actividad, Nico debe moverse, cambiando de lugar, porque los demás ocupan todo el espacio preparando los ejercicios de improvisación que las maestras les han pedido y ensayando las escenas que construyen. Mientras tanto, Mercedes da las indicaciones a los grupos, se muestra atenta al trabajo de cada uno y parece no prestar atención a Nico. No vuelve a insistirle para que se integre en alguno de los grupos. Toca ahora iniciar la presentación del ejercicio que han estado preparando. Entonces Mercedes le pide a Nico que suba a la clase a buscar la cámara para hacer unas fotos. El chico se levanta con diligencia y al cabo de un momento vuelve con ella. Mercedes le indica que puede hacer de fotógrafo, algo que no se concreta porque la cámara estaba sin batería, aunque la maestra no lo sabía. Pero algo parece haber cambiado en Nico y de repente su dolor de cabeza ha desaparecido. La actividad continúa y observó que el chico se mantiene a veces de pie, otras sentado, pero perfectamente atento a todo lo que sucede. Ahora su expresión es más relajada y su cuerpo también refleja menos tensión, y así permanece el resto de la clase, casi 1 hora, y continúa cuando subimos de nuevo al aula para organizar la tarea para el día siguiente. Entre tanto, la vida del grupo bulle, las maestras dan indicaciones al resto de niñas y niños
Llaman la atención a alguno cuando ven que el nivel del ruido o de movimientos dificulta el desarrollo de la sesión. Organizan los grupos en que se van a dividir y van siguiendo lo que sucede en cada uno. Sigo pendiente de Nico, que parece estar recuperándose de su dolor de cabeza cuando algo capta mi atención. Cristina, que ha estado trabajando en uno de los grupos y ha participado en todo el proceso de creación de la escena, en el momento de presentarla a toda la clase dice que no interviene. Se la ve tensa, cruza los brazos con fuerza, bajando la cabeza de modo que su melena rubia prácticamente le tapa la cara. El resto del grupo está sorprendido y todos dirigen su mirada a Mercedes. Ella, que tampoco entiende qué ha ocurrido, les pregunta qué ha pasado, aunque no logran darle una respuesta más allá de que no saben nada. La escena en la que han estado trabajando cuenta la historia de una madre que ha perdido a su familia y ha sido decisión de Cristina representar el papel de la madre, aunque sería un personaje sin diálogo, porque ella no quería hablar. Mercedes le pide a Cristina que se siente en el banco, a su lado, e intenta conversar con ella, tratando de entender qué le ha podido suceder. Le habla en voz baja, mientras Cristina continúa con la cabeza baja, y solo de vez en cuando hace un movimiento negativo. Fátima se tumba a su lado, apoyando la cabeza en la pierna de Cristina, e intenta participar en el diálogo, aunque tampoco ella obtiene respuesta. Tras unos momentos en los que Mercedes le presta toda su atención con solicitud y cercanía sin reproches, le pide al resto del grupo que reordenen la escena para superar el problema que ha surgido. Sus compañeros, que han permanecido expectantes, se reúnen en una esquina del salón para reorganizar el trabajo, mientras los demás, sentados en los bancos, esperan a que inicien la presentación de la escena que está recreando durante todo este tiempo. Cristina continúa encerrada en su mutismo, que prolonga el tiempo que dura la clase. Con la cabeza escondida entre sus manos, la mirada abajo y un gesto serio y ofuscado. Vale, hasta aquí, Italia. Muchas gracias. Gracias. Continuaremos el próximo día, ¿vale? Con la lectura del texto. Antes de despedirnos, ¿alguna cosa que queráis compartir? Nada, pues nada, chicas, chicos, gracias por estas 2 horas de libertad y de no consumir y de no producir y de compartir simplemente y eso, y nada, cualquier cosa que necesitéis me escribís, ¿vale? Chicas, chicos, gracias por estar ahí. Gracias, profe. Buena tarde. Buena tarde, cuidaos mucho. Gracias, profe. Una buena tarde. Gracias, profe. Gracias, Cuidaos. profe. Una linda tarde. Gracias, profe. A vosotras, gracias. Gracias, profe. Buena tarde.